que ubicarlo todo. Este es el presupuesto que entregó la unidad técnica, por eso me extrañaba que estuviera la ubicación acá. No hay nada en nuestro archivo Excel. No, si no debería estar. No está. ¿Por qué me estaban diciendo que lo había subido? ¿El listado de elementos que dice? ¿Cuál es el listado de elementos? Este. Cantidad. ¿Y dónde está la madera acá? ¿Cuál es el listado de compra de madera? No, si esto no alcanzó a llegar. Esto es una ley de cuantificación de materiales que probablemente puede ser o no relevante. A ustedes los van a llamar, por ejemplo, necesito el listado de materiales para el puente. Para hierro. ¿Cuántas? ¿Cuál es el listado? El momento que ustedes tienen fue taller años anteriores. Les pasaba este plano y las especificaciones y tenían 1 hora y media para entregar la respuesta. Por eso era pura nota 1. Sí, que el de ustedes va a ser más difícil, no va a ser tan fácil. No. Pero este era un taller. Incluso aparece este plano a curvo. Si ustedes ven el video de la carrera, aparece este plano. Llevo años usando el mismo plano porque de alguna forma es para entender el concepto y que visualmente a lo que parece muy complicado es muy sencillo de ubicar. Y en el video aparece un curso de presupuesto y costo que más que la publicación les di 1 hora de clase o en realidad los 2 módulos de clase para que me entregaran el presupuesto del puente. Y para obtener el presupuesto del puente evidentemente tienen que primero ubicar todos los materiales, realizar los análisis de precio unitario y entregar el presupuesto. Y los alumnos de quinto año lo saben hacer. Y ustedes dijeron que estaban en quinto y sexto. Entonces deberían saber hacerlo. ¿Cuánto les dio? Lo primero entonces, esa duda de que no sé, yo sé que ustedes saben, ya, vamos a empezar a ordenar un poquito la idea. Es que esa es la clave de cubicación y de perderle un poco miedo a estos planos. Si yo veo este plano en cubicación, veo vía curva, vía recta, un entablado de piso, pasamanos, travesaño y un ascensor. Y eso es toda la cubicación. ¿Complicado o fácil de cubicar? Como vimos el arco primero, por eso. No es más. Bueno, me faltaba los pies derechos. Bueno, ¿y eso ustedes se complican por cubicar cuánto? ¿10 piezas de madera? Entonces es un tema de la apreciación o la percepción que ustedes tienen. ¿Cómo ubicamos? Lo vamos a revisar en la próxima clase por la hora. ¿No? El taller lo vamos a postergar 1 semana. Próxima semana vamos a continuar con tu ubicaciones de proyecto. ¿Sí? Revísalo más en AutoCAD, sí, en AutoCAD el plano completo. Vamos a trabajar con ubicación en la próxima semana. Después vamos a realizar la siguiente, deberíamos hacer un laboratorio y después vamos a realizar el taller de ubicación. Paralelo a eso, ustedes van a empezar a trabajar en el trabajo final. Si no van a estar apurados. Van a tener todo el mes de junio y las primeras semanas de julio para realizar su trabajo final. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo tengo que estar por aquí. ¿Quién guarda esta foto? ¿Lo guardó usted? Toma chulo. Ya te saco los 300.
estudiando acá al lado. Usted ha encontrado el libro. No me quedo. Pero la publicación, avanzan ustedes, debería decir. Ustedes van a avanzar. Ustedes su publicación, o lo que van a hacer en sus casas, para revisarlo la próxima semana, van a hacer la identificación del elemento. Primer elemento, por ejemplo, viga, curva, escuadrilla o dimensión, por ejemplo, el 90 por 240 y tanto, 340, por 340 ya, 342, ¿ya? Viga curva. Cantidad, 2, como una. Es una que utiliza tren y la otra que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a tomar los datos del plano y los vamos a empezar a llevar a tabla, eso es. Después viga recta. De 90 por 342 son 2 y largo. Largo. Entonces, solamente estamos tomando datos del plano. ¿Qué más tiene este elemento? La idea es que ustedes cuando publiquen sean ordenados. Van a publicar por elevación o por plano. Van a publicar. ¿De qué me refiero? Elevación, van a ir de un lado hacia el otro, o van a ir de por planta de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O van a publicar de otra modalidad, de los elementos más grandes por los elementos más pequeños. ¿Y qué? ¿Cuál van a ser? ¿Más grande y por más pequeño? En realidad, de abajo hacia arriba o elementos más pequeños. Si hacemos de abajo hacia arriba, de partida los elementos que primero topamos de abajo, de hecho van a ser las vigas, que son los más grandes, pero si vamos de abajo hacia arriba, lo primero que tenemos después de las vigas son los montantes. Entonces ustedes van a tener montante y diagonal, que son los que están en el rayo superior. ¿Cuántos montantes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 montantes. De escuadrilla, de 4x4, perfecto. De escuadrilla 4x4 y el largo. Después estos son montantes. Diagonal hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 diagonales de 4x4. ¿Qué más tenemos? Después subimos, después de un real montante vamos a subir y vamos contra el piso. Y esas son piezas de 2x6. 2x6, estos pisos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta aquí? Probablemente la especie. Que esto es pino radiata, esto es laminado, ¿ya? También es información que estamos sacando del plano. Después tenemos el piso, una cantidad que son como 64, parece, si no me equivoco, y el largo. Sigo subiendo, ¿ya? Sigo subiendo inmediatamente, después vamos a tener los pies derechos, que son de 3x3, son 19 por ambos lados, o 19 en una cara. Entonces no son 19, son 19 por 2 y un lado que ustedes determinan. Si seguimos avanzando, después vamos a tener los travesaños, que van a estar de 2 por 3, una cantidad, y después tenemos el pasamanos, donde es 2 por 3, una cantidad. Pero son 2 y el largo, y estos son 4 del largo que ustedes determinan. Eso es lo que vamos a determinar. Vamos a seguir avanzando, después vamos a tener los tensores que están acá. ¿Ya? Los tensores que son de un largo, hay 3 largos distintos. Profe, ¿y no se publica ¿cómo decirlo? La parte donde se camina? Ahí está, piso. Ah, Que van a ser rápido. Y después lo último que van a publicar ustedes va a ser lo que está arriba, que es como el reticulado que está súper. Y con la publicación. Y después ya nos vamos a ver. ¿Cuánto nos demoramos en eso? No sé. No, Rita, pero la idea es que ustedes van a hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Al final, un plano que parecía al comienzo un poco legible, y les costaba entenderlo, no me di cuenta, no la entiendo. profe, el taller de la próxima semana. No, la próxima vamos a hacer taller. Vamos a hacer taller. Cállate. Porque no quiero poner nota 1. No va bien. El taller de la semana subsiguiente. ¿Ya? ¿Ya les voy a pasar un plano? ¿O más de eso? No, vamos a hacer la forma clásica en papel. ¿Por qué el archivo digital? Porque les doy muchas herramientas. Por ejemplo, si ustedes ven el AutoCAD de esto, está con color. Si les paso un archivo digital, ustedes van a tener computador.
va a ser complicado trabajar en estas mesas y van a tener muchas herramientas. Yo quiero que ustedes interpreten planos, interpreten información. Bueno, y después aquí ustedes deberían sacar cuál es la cantidad de pulgadas madereras o metros cúbicos. ¿Ya? Después podríamos estimar la cantidad de piezas y podríamos generar nuestro listado de compra, determinar porcentaje de peso y todo lo que nosotros queremos lo podemos sacar ahora con estos datos. Ahora viene el manejo de estos datos. Entonces avancen. La idea es que ustedes para la próxima clase tengan la publicación completa y el listado de compra. No lo vamos a hacer en clase, lo vamos a revisar. Todo sea por notas de autónomo, pueden aprender a hacer planos. Hay un curso que se realizó hace algunos años que es para, son 3 volúmenes de interpretación, es un manual de interpretación de planos de nivel básico, medio y avanzado. Son 3 volúmenes. ¿Sí? Está, no, biblioteca está en biblioteca porque es un proyecto de título y eso lo puedo pasar si quieren en formato digital. Sí. Nivel básico, medio y avanzado, y ustedes al nivel que están deberían estar en el volumen 3 que es el nivel avanzado. Donde empieza el nivel básico de qué es lo que es un escalímetro, una escala, doblado de plano. Por ejemplo, si les pregunto, ¿ustedes saben doblar un plano? Más o menos. Hay normas para doblar un plano. El manual puede tener ciertos errores por ahí, igual fue un trabajo, un proyecto de tesis que algo puede estar, pero en general es bastante bueno para aprender a entender un concepto de plano o empezar a entender la información. También hay un manual de publicaciones. También fue hecho con Breakthrough. Y la idea, ¿por qué los comparto? Porque fueron hechos por sus compañeros años anteriores para compartir sus conocimientos, su experiencia con los demás. Pero publicación en general. Sí, publicación en general. ¿Proyectos de sin publicación en madera? Pero todo está en biblioteca. Es un formato digital. Tienen que pedirlo así. Vamos a mirar. No llama por dónde empezar. No llama por dónde empezar. O sea, yo sabría por dónde empezar, me tiraría, pero cachai, aquí están las piezas indicadas, de cuántos son cada una. Pero las dimensiones no las tenemos, pues. Necesitamos el escalímetro de 1,75. ¿De dónde? Sí, pues. Esto se ve más en blanco, parecido. Debe tener por computador. Por Es que me con... Ahí. Y arriba, ahí aparece No se ve mucho. No, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Por qué el problema de interpretación de plano? Porque ustedes cuando visualizan un plano tienden a ver detalles y no el contexto externo. Y el primer error que cometen y empiezan o intentan ubicar o determinar elementos rápidamente sin entender una lámina. Lo primero que ustedes deben hacer cuando vean una lámina o un proyecto es cruzar antecedentes, explicación con planos. Y si ven solo los planos, de partida intentar visualizar o entender el contexto en general y no los detalles. Después que ustedes entiendan el contexto en general, ven los detalles. De partida hay ciertas reglas que ustedes deberían entender. Cuando miramos, por ejemplo, una vista de elevación, los materiales no son transparentes. ¿O sí? Los materiales no son transparentes. Por lo tanto, si yo tengo una viga, no puedo ver lo que está al otro lado. Yo miro desde afuera, yo solamente lo que se vería es que si estuviera mirando mis ojos, los ojos humanos no son capaces de traspasar los materiales, un dibujo tampoco. Por lo tanto, lo que voy acá va a ser, por eso hay algunos elementos que están cortados. No significa que esté cortado la baranda. ¿Qué significa esto?
simplemente que la viga curva está antes, por eso de alguna forma no veo el pasamano. Entonces los elementos más exteriores sería la viga curva y después vendido el pasamano, ¿o no? O el pasamano está cortado en la viga curva. No. Podría ser sí o podría ser no. Con esa vista me permite determinar y saber que el pasamano no se corta. No. Yo lo único que sé es que tengo elementos distintos, que son pasamanos para una distinta altura y elementos curvos. Esto es una vista en elevación. Después que tiene una vista en planta. Y tampoco. ¿Qué es lo que es una vista en planta? Desde arriba hacia abajo, y tampoco los materiales son transparentes. Pero sí me permite ver ciertos elementos, pero aún veo todo en línea, pero no sé cuántos elementos hay acá. O podríamos saber qué es lo que hay acá, qué significan estas líneas. No. Interrogante, ¿qué significan estas X que están acá? Mucho más. De partir un elemento. Este es el piso, ¿cierto? Se lo puedo ver, ¿está sobre o bajo el piso? Sobre. Si está bajo el piso no lo veo. Por lo tanto hay que empezar a entender qué es lo que es elemento en forma general, y después que ustedes vean la forma general, ver los detalles. Esta es una pasarela que tiene entrada de acceso, hay unos aviones. O sea, lo primero, yo les sugiero, vean el contexto en general, ¿bien? Para saber qué estamos hablando y después los detalles. Si vemos la elevación, vimos la planta, ¿qué será necesario después para entender un poco más qué es lo que estamos visualizando? Una vista de afuera, una planta, entonces nos vamos a los cortes. Aún no nos preocupan los detalles. ¿Qué es lo que hay en el corte? Aparecen elementos inferiores, ¿ya? Aquí aparece el pasamano, ya ahí yo veo el pasamano no está cortado, continuo. Va por el interior de este elemento. Y empezamos a visualizar. Aparece una línea arriba, que probablemente sean las mismas que están acá. Por eso lo veo sobre el piso. Y después empezamos a cruzar información. O sea, tenemos que lograr, desde algunas vistas que ustedes tienen, lograr imaginarse el objeto que viene detrás. O cómo realmente debería ser. Yo sé que no es fácil para todos. Tomar un plano y pensar, o imaginárselo como incluso si ustedes quieren mentalmente hacer un recorrido virtual por eso en base a los planos, no es fácil. Pero es posible. Yo sé que todos lo pueden hacer. Pero siempre lo pueden hacer, siempre que de alguna forma logren imaginarse y empezar a ver. Cuando se empieza el modelo 3D es más fácil, te lo tomo un mouse y lo recorro. Pero alguien también tuvo que imaginárselo y darse trabajo para hacerlo, materializable desde pequeños elementos, generar ese modelo 3D. Si ustedes aprendan a utilizar modelos de 2D o pasar a 3D, es bueno porque logran materializar. Un ingeniero constructor debe tomar sin problema un plano e imaginárselo como es. Probablemente digan, no, es que yo no sé nada, cuando lleguen a obra, con su experiencia no entienden los planos, es porque realmente falta experiencia. Pero no se preocupen, en poco tiempo van a tomar los planos y los van a leer sin ningún problema. Esto es un proyecto fácil, aquí no hay instalaciones. Si empezamos en un proyecto con muchas instalaciones, redes o muchos materiales, tiende a ser más complejo. Este proyecto, como les dije, que es muy sencillo de ubicar, es porque es eso, es un proyecto muy sencillo de ubicar, pero se tienden a confundir, de hecho, que tengo un elemento curvo, yo sé que la mayoría les confundió eso. Y empezaron a preocuparse cómo lo ubico, cómo lo mido. Porque se empiezan a desgastar o preocupar de detalle, olvidándose del contexto general. Ese es el primer error de la ubicación. Lo primero es entender. Y después que ustedes lo entienden, empezamos a ver detalles. ¿Qué es lo que será esto? Por ejemplo. Y aquí empezamos a ver en detalle. Los planos generalmente llegan información de partida y detalle. Hay detalles que los pueden visualizar y hay mucha información. O sea, hay diagonales y montantes. Por ejemplo, aquí tenemos viga laminada 90 por 342, montante 4x4. Yo me voy acá, aquí aparece una viga de 90. ¿Será la misma? Entonces la viga viene bajo el piso. ¿Los montantes dónde irán? ¿Serán estos? Son los montantes que vienen en la parte exterior. Pasamanos, dice, aquí hablamos de pasamanos, pie derecho, travesaño, son los que están acá. Si ustedes observan, el travesaño y pie derecho viene al interior, o el travesaño viene al interior del pie derecho, esta pieza. Y el pasamano va sobre en este caso sobre el pie derecho. O sea, si tuviéramos que materializarlo, le preguntan el nombre al maestro, ¿cómo dejamos los travesaños? Fácilmente podrían determinar de que está al interior, incluso ya aparece hasta el detalle del perno
cómo se fija en este caso otra vez. Son elementos que ustedes tienen que lograr, ustedes van a tener que tener la capacidad. Si para ustedes es complicado, imagínense qué es lo que puede ser para un carpintero, que tiene menos conocimientos técnicos de interpretación o menos herramientas. De alguna forma gráfica. Ustedes, si le pasan un plano, él va a hacer un plano. Ustedes pueden trabajar en AutoCAD o en otro programa y tener más herramientas para visualizar, y además ustedes en obra van a tener todos los antecedentes del proyecto. Este proyecto tiene un problema que después, si ustedes son ingeniosos, lo van a descubrir cuál es. Está hecho para enanos. Esta altura. Como para niños. Tiene 2 metros de altura. O sea, no, las personas son pocos, pero imaginen un puente que tenga, esa escalera que tenga 2 metros de altura. No será. De hecho, hay pocas personas que miden más de 2 metros, pero igual es como bajo. Sí, una pasarela. Aunque sea para personas, tiene 2 metros, es relativamente bajo. ¿Y por qué es tan bajo? No es por la curva, es por la curva. Probablemente arriba es alta en la parte más alta, pero aquí tiene este entramado, este reticulado, sigue la curva. Entonces, pues, lo que ustedes empiezan a analizar los materiales, empiezan a entender, estas son las vigas, estos son los montantes que están acá, estos son los pies derechos, travesaños. Cuando tienen AutoCAD tienen más facilidad porque tienen colores, o el dibujante inicialmente lo hizo en colores, lo hizo en capas. Siempre les pasaba este plano en papel porque aquí no ven colores, cuesta un poquito más identificarlo. Pero sí tienen que desarrollar la capacidad de ubicación. Y después viene todo lo que es la interpretación de información. Los planos realmente no están en escala. Porque ustedes tienen papel, este plano, y si usted dice, dice escala 1.75, si ustedes toman el escalímetro, no les dio escala 1.75. ¿O sí? Sí, escalímetro. ¿O no se habían dado cuenta que no estaba en escala? Cuando ustedes tienen un plano, antes de empezar a medir escala, lo que tienen que hacer es verificar que esté correctamente a escala. Y si no está a escala, no lo hago, no lo publico. No. Tienen que encontrar cuál es la escala. ¿Y cómo encuentran la escala? Con la regla normal o con la escala más 100 pueden buscar otra escala, o ustedes generan su escala en base al proyecto. ¿Cómo ubicar los elementos curvos en un plano? Yo sé que empezaron, no, aquí lo voy a ubicar por el radio. Sí, claro que lo pueden hacer, si aparece la radio curvatura, aparece ahí. Entonces ustedes, como son muy matemáticos, podrían ubicarlo sin problema. Profe, pero la medida, por ejemplo, si quiero tomar una longitud de arco, ¿la puedo hacer con la longitud exterior o tengo que hacer una longitud promedio? Para el volumen en metros cúbicos, Sí. la real de la curva. Entonces, Tiene dos radios y tiene un volumen. Y este sería el volumen no de una viga recta, sino el volumen de una viga curva. por lo mismo tengo que, por ejemplo, el AutoCAD me entrega la longitud de arco. Por ejemplo, para el arco afuera son como 13 o 11,3, no me acuerdo. ¿Tiene esto? ¿Cuánto está exagerando? ¿Cuánto es la superficie? En metros cuadrados, ¿cuánto es? Y si se multiplica por el espesor, tiene el volumen. Entonces lo hago como por una corona, por el interior y el exterior. Y ahí tiene la superficie. Saca el área, con el área. También. Si ustedes no tienen AutoCAD, ¿cómo determinarían eso? Por ejemplo, ese largo en obra o la publicación rápida. ¿Cómo utilizo un escalímetro para medir esta curva? ¿Con un escalímetro curvo? No. ¿Con qué? Pueden tomar un hilo y lo hacen recorrer por toda la curvatura y después lo tiran y lo comparan con el escalímetro. O van tomando y doblando el escalímetro, de un valor muy referencial. Es que igual tiene el dato del radio, entonces O lo resuelven de forma matemática, no debería ser problema para usted. Yo sé que no hay problema porque esa misma pregunta se la hacen como están en los ramos de cálculo, los álgebra lo hacen sin problema. Los alumnos de primer año, ustedes le piden eso, lo resuelven sin problema, no se queda. Los alumnos de cuarto año
Se queja. Quieren puro salir de la carrera. Ya pensemos cuarto, quinto, no pensemos sexto. Entonces ahora cuando ustedes tienen el concepto, se dan cuenta que los planos no están a escala y lo entienden como tal, que no es preguntar si va o no va. De hecho, la publicación si es madera es de toda la madera. Y la madera de este proyecto considera todo el acceso de barandas, todo el puente de las vigas, son de madera, los diagonales y montantes, los tensores son de madera, ¿ya? Y cubicar. La madera que ustedes van a cubicar en pulgadas madera es solo la madera cerrada. La madera de producto de ingeniería se cubica en metros cúbicos. Las vigas curvas y las vigas interiores de madera laminada son de metros cúbicos. Y aquí hay unos tensores de cemento. ¿Cómo se cubican los tensores? Hay un elemento único que cubican en unidad. Y no, que los tensores son circulares. Y las pulgadas madera estamos comparando elementos rectangulares. Si ustedes leen la norma 353, los elementos individuales se calculan en unidades. ¿Cómo llevamos esta plantilla o este plano a un elemento o una plantilla de cálculo? Vamos a empezar a cubicar, pero no de la manera tradicional que lo hacen ustedes. Ustedes dijeron que nos habían cubicado en plantilla. Yo creo que lo han hecho. No. ¿Cómo convertimos este plano a una plantilla de cálculo? Porque yo les voy a pedir como ejercicio, no que me determinen las pulgadas, yo quiero concluir cuántos necesito el listado de compra. Listado de compra. ¿Ustedes, los constructores, podrían generar un listado de compra para este puente? No. Deberían, yo sé que pueden. Y ustedes dijeron que estaban en quinto o sexto. Entonces, Cuarto. ustedes dijeron que estaban en quinto o sexto, deberían saber hacerlo sin problema, cómo determinar la cantidad de material para hacer un listado de compra. También deberían tener la capacidad de decir cuál es el porcentaje de pérdida de la madera. No es nada extraño. ¿Cuántas pulgadas madera utilizó acá? O más que nada, ¿cuál es el listado de compra para este puente? 5 huevos, 3 kilos de harina. ¿Está? Ah, por La un Coca-Cola. lo podemos sacar. Todo. Un error haber subido el... Entonces nuestra publicación debería decir que hay dos cordones superiores. ¿Cuántos cordones en este caso inferiores? Entonces estamos acá, nuestra publicación, cordón superior, acá aparecen 4. ¿Por qué está puesto 4? Porque estas piezas son dobles. ¿No se alcanza a explicar? Porque significa que hay 4 piezas, ¿bien? Y ese es el largo. Podría haber puesto 2. ¿Pero qué significa con el largo? Tendría que haber puesto el largo, el doble del largo. O también la publicación podría haber hecho cordón superior 2 y 2 y después cordón superior 2 y el largo. O sea, también tiene un lenguaje. Pero si nos muestran esa tabla que dice cordón superior 4, ustedes ya entendieron que eran dobles. O sea, la idea de la tabla es que no necesita una mayor interpretación. Tirante. Pendulón, ¿cuánto hay? Uno, entonces lo más probable es que el plano sea simple. Diagonales, ya que aparecen diagonales, por ejemplo, de 4 de un largo y 2 de otro largo. ¿Qué significa? Que hay distintos largos de diagonales. De alguna forma, estos elementos nos permiten realizar la cubicación. Y otro tema más, mejor aún, cuando ustedes realizan una plantilla de cálculo, permiten la optimización o aprovechamiento del material. ¿Qué pasa si les pregunto a ustedes cuántas piezas para utilizar? ¿Qué podría hacer un listado de compras para el precio? Un tema son las pulgadas de madera y los largos. Pero si yo les pido el listado de compras, Por ejemplo, cuando se refería a que los montantes son los que bajan lo que es el lado. Ahí habría que comprar una pulgada por pieza. no, montantes son que al interior. Entonces eran los... Montantes El será. cordón superior, no, el cordón superior. ¿Ya? Cuando decían doble se refiere a que van 2 piezas pegadas. A ver, porque decía que podían hacer 2 piezas así como que se dividían 2
que en realidad la cercha no se alcanza a notar, pero perdón, ahí dicen 2 piezas, y van 2 piezas con algunos tacos, y van separadas. O sea, van 2 piezas, pero van separadas porque van en estas piezas diagonal y montante van al interior. Son diagonal y montante separadas. Una cercha común de madera, que son en este caso las partes, los elementos superiores, ¿ya? O los pares van separados. Y estos hay algunos que son dobles, ¿ya? Y otros que son simples. Pero no vamos a ubicar este proyecto, esta cercha, porque es muy simple para ustedes. Vamos a ubicarnos en el puente que ustedes tienen en su mano. Entonces, nuestro taller, nuestra actividad de ahora es ubicar el puente que ustedes tienen. Está referencial, ¿ya? Puede tener errores o no. Esto es lo que ustedes van a encontrar y van a tener que buscar la técnica o estrategias de ubicación en base a lo que tienen. Por la plataforma virtual lo puedo subir la especificación. ¿Está difícil o fácil? Difícil. ¿Cómo lo ubica un ingeniero? Fome. Yo creo que eso es lo que más nos complica, porque sacar una sección o sacar un largo no es complicado. Entonces no debería ser complicada la prueba de la próxima semana. En realidad no es complicado. Ubicar madera es exactamente igual a ubicar todos los otros materiales. La única diferencia, como dice su compañero, es pasarlo, convertirlo a pulgada de madera. Pero es solamente un procedimiento de comparación. Por la norma de ubicación, la 353, para todos los materiales de construcción, ¿ya? Construcción, ubicación de obras de edificación, los requisitos, no tiene diferencia para ubicar la madera respecto a otros materiales constructivos. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Que nuestra norma de ubicación es estándar y no establece parámetros para todos los materiales. El problema es que la empresa, ¿ya? Para la medición y ubicación de madera, se realiza para identificar el volumen recibido e indicar una estructura guía de despacho. Programar producción, medir producción, ¿ya? Sea de una maquinaria o de una línea de estas, ¿ya? Elaborar un producto, controlar la calidad, despachar productos, entre otros. Para que se emplean diferentes instrumentos de medición, siendo los más utilizados una wincha y un piano. Realmente los elementos estándares que todos conocemos que para medir son wincha o piano. ¿Cuál es el problema que tenemos para la ubicación en madera? Que la mezclamos con pulgadas, porque si nuestra ubicación en madera fuera metros cúbicos, ¿nos complicaría? No. O si fuera, no sé, en metros cuadrados, una medida. Lamentablemente, por nuestra tradición, nosotros de alguna forma utilizamos la madera pulgada. La norma chilena, 992 del año 72, ¿ya? Establece la siguiente terminología. Escuadría es la presión numérica de las dimensiones de sección transversal de una pieza. Es el ancho o el espesor. Ancho es dimensión de mayor escuadría y espesor es la dimensión de menor escuadría. Eso es por concepto general. Longitud, distancia entre la cabeza de la pieza, o entre las cabezas de la pieza y cabeza sección transversal en cada uno de ellos. Eso es por contexto lo que es definición de madera. Lamentablemente, si hablamos del volumen de espesor por ancho y por largo, no hay ninguna diferencia en momento. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra convención tradicional nosotros ocupamos esto en pulgadas, y esto es metros. Si ocupáramos la misma unidad, sería más fácil. La madera que se ubica en pulgadas o la ubicación en pulgadas madera es solo para madera cerrada. Madera de ingeniería no se utiliza el concepto de pulgada madera. Por ejemplo, si usted determine las cantidades de pulgada maderera de una viga de madera laminada, ¿qué deberían decir ustedes? La madera laminada no se mide en pulgadas de madera, se mide en metros cúbicos. Solamente la madera cerrada la vamos a medir en pulgadas de madera.
que podría aparecer en la prueba. Solo una pregunta: determine la pulgada en madera de tal viga laminar. Ustedes van a empezar a calcular y van a llegar a un valor de pulgada, salvo una persona que me va a decir que la viga tiene tantos metros cúbicos de madera. La aplicación del concepto pulgada en madera no se aplica en madera propia. Por eso tengo un 7 y puro 1. ¿O no? Lamentablemente eso no va a ser el taller de ustedes. El taller que viene para ustedes, ya lo tengo impreso, va a ser de respuesta de 10 minutos, o si no le alcanza la hora es porque algo se equivoca. Porque quienes se dan cuenta cómo resolverlo no deberían demorarse más de 10 minutos, y si estuvieron toda la hora resolviéndolo fue porque algo se equivoca. Esa es la ayuda que les voy a dar para la próxima semana. Entendí. Así que, pero tampoco se mentalicen, no, es que tengo que demorar 10 minutos, estén con un cronómetro. Entonces, bajo ese concepto, ¿ya? Vamos a seguir avanzando un poquito y entendiendo a qué se debe este largo o esta medición un poco extraña de mezclar pulgadas con metros. La norma chilena 174-25 establece que el volumen de la pieza de madera se expresa en metros cúbicos, ¿ya? Los espesores, el ancho en milímetros y la longitud en metros. Eso dice la norma chilena, se expresa. Y que la pieza de madera se expresa en metros cúbicos. Eso dice la norma chilena. O sea, como un hormigón. Pero lamentablemente la tradición es otra. Los espesores y anchos se miden en milímetros y la longitud se mide en metros. No obstante, en la comercialización de maderas en el país es común el empleo de unidades del sistema inglés, ¿ya? Medidas como son la pulgada maderera y la pulgada pinera para el volumen, ¿ya? Que consideran en pulgadas para el espesor y ancho y largo, ¿ya? O sea, la pulgada maderera está constituida por un espesor y ancho en pulgada y un largo pie. Tampoco nuestra pulgada maderera sigue la misma regla, porque tenemos la escuadrilla en pulgada y un largo metro. Otra mezcla intermedia y una mezcla chilena. Las características, o de alguna forma para ubicar en madera, no se entiende una pulgada como 0.254 metros, ¿ya? O se entiende en algunos casos 0.254 y ustedes 0.348. Pero en forma habitual, cuando se ubican, ustedes quieren pasar de pulgada a metro, van a tomar que una pulgada son 0.25. ¿Ya? ¿Cuánto? 0.25 es 0.25 o 2.5 centímetros por pulgada. No van a tomar 2.54 centímetros. Con respecto de simpleza, en el estricto rigor, la pulgada maderera depende si esto es cepillada, ¿ya? O en bruto. Pero por efectos prácticos, ustedes tengan una pulgada, van a tomar hasta el, o 0. o 2.5 por efectos prácticos. ¿Y el pie, profe, no se aproxima a 0.3? Que no vamos a ocupar pie. La característica de la unidad de cubicación: un metro cúbico es un metro por un metro por un metro. Espesor por ancho y por largo. Así, un pie cúbico sería un pie de espesor por un pie de ancho por un pie de largo. Una pulgada corta o pinera es una pulgada de espesor por 10 pulgadas de ancho por 10.5 pies de largo. Una pulgada maderera es una pulgada de espesor por 10 pulgadas de ancho y 10 pies de largo. Y un pie maderero es una pulgada de espesor, un pie de ancho y un pie de largo. ¿Ahora quedó más clara la cubicación? ¿Qué es lo que significa cubicar madera? Compararla con algunos de estos elementos. Entonces, profe, yo por ejemplo, ya cubico una pieza que en realidad no tiene como las dimensiones que tiene esa tabla. Y después ese volumen lo divido en el volumen que me daría una pulgada madera y me da la cantidad de volumen. Solamente una comparación. O sea, tú, en realidad, este es tu parámetro de comparación, ustedes van a comparar cuántas veces. Por ejemplo, si queremos una pulgada maderera, vamos a medir cuántas veces se repite el elemento de una pulgada de espesor por una pulgada de ancho y por 12 pies de largo. Esa es nuestra comparación. ¿Bien? La comercialización, ¿ya?, y elaboración de la madera cerrada, además de las unidades empleadas, se debe considerar las dimensiones nominales y comerciales.
La madera, luego de ser aserrada, va perdiendo humedad y cuando esta baja el punto de erosión de las fibras, se contrae disminuyendo su dimensión. Posteriormente, al cepillado, las piezas presentan dimensiones menores. Sin embargo, comercialmente se siguen utilizando dimensiones de la madera estadounidense. O sea, es como conceptualmente se utilizan las maderas como estado verde, pero la madera que se vende es más pequeña. O sea, si queremos comprar una pieza, digamos así, que de 2 pulgadas y la vamos a medir y mide 41 milímetros, no significa que sea incorrecto. O sea, se va a seguir llamando 2 pulgadas, aunque haya tenido proceso de secado y cepillado posterior. Comercialmente, para una pulgada se considera 25 milímetros. Ya es que le secamos un poquitito. Una madera de 1 por 2 pulgadas de ancho equivale a 25 por 50. Esto es referencial, porque es una rama que indica los tamaños, que lo vimos en las clases anteriores. Los valores nominales serían aserrada verde, 25 por 50, nominales, aserrada seca, 24 por 48, y cepillada seca, 22 por 45. Entonces, cada uno va perdiendo un poco de tamaño. Por eso hablamos nosotros de conceptos de pulgada madera y no estamos hablando de metros cúbicos porque podríamos tener muchas diferencias en términos conceptuales. Yo les podría pedir a ustedes que determinen las pulgadas madera de eso, o el ejemplo de este, o faltan antecedentes. No se quitan todas las sesiones. Aquí no se ve mucho por la resolución. Realicemos un ejemplo de ubicación en madera. Ese es nuestro elemento de comparación. Una pieza de 1 pulgada, ¿ya? Por 10 pulgadas y por un largo de 10 pies. 10,5. ¿No era 10,5? 10,5 era la minera ahora. 2 veces. ¿Ya? Vamos a pasar solamente en por 12. Esa es una pulgada madera. También esta pulgada maderera es un elemento de 1 por 10 pulgadas y por un largo de una vara. Es otro concepto que también se asocia a pulgada madera. ¿Qué es lo que es una vara? 12 pies. Entonces ustedes también podrían publicar en vara. Pero nuestra tradición, nuestra modalidad nos buscar valores más de alguna forma asociados a nuestra unidad de lectura. Nosotros estamos más acostumbrados a los metros, que es lo que hacemos habitualmente en nuestro país. El 1 pulgada no es fácil de entender, el 10 pulgadas no es fácil de entender o asociar, pero el largo, cuando nos damos largo de pie, lo asociamos a una magnitud. Yo le pregunto, 12 pies, ¿cuántos son en metros? 3 metros 60. 3.6. Entonces ya no vamos a hablar de una pulgada maderera de 12 pies, vamos a hablar de una pulgada maderera, que es una pieza de 1 por 10 pulgadas, en este caso de cabeza, ya, o espesor y ancho de 1 por 10, y de un largo de 3.6. Entonces, numéricamente sería, pues vamos acá, de 1 por 10 pulgadas por 3.6 metros. ¿Es más entendible ese parámetro de comparación? Y si yo les pregunto ahora, ¿me podrían decir cuántas pulgadas madereras tiene una pieza de 2 por 6 en 3 metros 60? Si ustedes tienen una pieza de 2 por 6 pulgadas por 3 metros 60, ¿cuántas pulgadas de madera son? Sería 2 por 6. Creo que no sería lo mismo que yo ignorara, por ejemplo, el 3,6 y 2 por 6 por 3.6 metros, no lo tenemos todavía. Dividido en 1 por 10 por 3.6 metros. ¿Sí? ¿Cuántas pulgadas de madera son? 1 pulgadas de madera. ¿Está bien eso? ¿O no? 1,2. ¿O metros? Aquí viene un tema que no piensen en lo que ustedes aprendieron en todos los ramos matemáticos. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Están pulgada de madera. ¿Sí? El largo que viene marcado es de 3 o 3. No, aquí lo vemos, perfecto. Esto es por concepto general. Si tenemos una pieza en general de 2 por 6, ¿podemos multiplicar pulgadas por metro?
Incluso aquí están multiplicando pulgadas por metro, están dividiendo por pulgadas por metro. Si ustedes se van a las unidades, las pueden eliminar, ¿no? ¿Y qué les quedaría a ustedes? Un elemento adimensional. Por lo tanto, el concepto pulgada madera es solamente un concepto de comparación, no es una unidad de medida. Porque si vemos la expresión, en realidad no estamos multiplicando pulgadas por metro porque podemos sacar todas las unidades de nuestra expresión matemática y nos queda numéricamente multiplicar 2 por 6 por 3.6 y lo dividimos por 1 por 10 por 3.6. Solamente números y nos da un resultado y 1.2 sin números. Conceptualmente, ¿qué es lo que tenemos acá? 1.2 pulgadas madre. Eso es lo que es la pulgada. ¿Fácil o difícil? Sumamente fácil. Aquí viene la diferencia y va a responder un poco a la consulta de su compañero. Su compañero me preguntó qué es lo que pasa con el pino. La pulgada es de 12 piezas, la pulgada madera, pero había otra pulgada que sea la pulgada pinera. Sí. ¿Y cuánto es la pulgada pinera? 10.2 metros y eso es 3.2 metros. Esto es para el pino. Entonces, si tuviéramos ahora una pieza de pino, ¿por cuánto la vamos a dividir? ¿Por 3.6 o por 3.2? Porque si pino lo que estamos buscando es una pulgada de pino. Cuando ustedes tengan una madera que sea pino, lo van a dividir, o pino radiata, lo van a dividir por 3.2. Y cuando tengan una madera que no sea pino radiata, utilizan 3.6. O sea, todo lo que no sea pino radiata ocupa 3.6. Porque conceptualmente tenemos dos elementos o definiciones. Se habla de pulgada corta o pinera y pulgada de madera. Un tema lo asocian de que cuando se transporta el pino se transporta en piezas más cortas. Es por un tema de transporte de carga. O sea, conceptualmente hablamos de madera que no sea pino y madera que sea pino. Entonces ahora les podría hacer la siguiente interrogante. Yo creo. ¿Me podrían decir cuántas pulgadas madereras tengo o existe en una pieza de madera de 2 por 4 pulgadas por 1.3 metros? ¿Cuántas pulgadas madereras son? Primera pregunta. ¿Qué madera es? ¿Qué especie? ¿Es pino o no pino? Puede ser cualquiera. Y eso es lo que se equivocan habitualmente. Cuando ustedes especifiquen o publiquen madera, van a tener que decir qué especie es. Esto va a ser Raulí. ¿Me podrían decir cuántas pulgadas son una pieza de 2 por 4 metros? ¿Ya? Por un largo de 1.30 en Raulí. 2 por 4. 0,29 será 28. 0 aproximadamente 0.29 pulgadas más. ¿Fácil o difícil? Sumamente fácil. Y si ahora les puedo hacer otra consulta. Usted llega ahora en su próximo trabajo una guía que dice 500 pulgadas de pino de 2 por 2. ¿Me podrían decir cuántas piezas son 500 pulgadas de pino en 2 por 2? La madera se especifica en pulgadas. Y la factura o una guía podría decir 500 pulgadas de pino radiata 2 por 2. Hay que dividirlo. ¿Cuántas pulgadas son? Hay que dividirlo. Disculpe, ¿cuántas piezas? 156 o 156. Eso es 500 por 2 por 2 dividido en la pulgada maderera, porque es 1 por 10 por 3. 56 o 57. Aquí hay otro tema que ustedes cuando compran una madera, ¿viene la mitad de una pieza? ¿O pueden comprar un cuarto de una pieza?
tienen que comprarla entera. Por lo tanto, va hacia arriba o hacia abajo en la aproximación. O cuando ustedes compran, si tienen que comprar una cantidad, siempre van a tener que comprarla entera. Comercialmente ustedes tienen que comprar la madera entera. Aunque, por ejemplo, ustedes van a tener una publicación que les va a dar media pieza, ustedes de igual forma van a tener que comprarla entera. Profe, ¿me explican de nuevo? ¿Cuál? Para sacar la cantidad de piezas. No caché. Una pieza, 2x2 por 3, 3.2 es igual a cuánto? Bueno. Ah, sí, bueno, 500. Dividido por 1 por 10 por 3.2 nos dice que una pieza tiene ¿cuántas pulgadas? 0.4 pulgadas por pieza. Si ustedes tienen ahora, si ustedes tienen 500 pulgadas, ¿cuántas piezas son? Saben que ¿En una pieza? en una pieza hay 0.4 pulgadas. Ah, ok, pieza, sí, sí. Y esa regla de 3, ¿la conocen? ¿De quién? 500 de... Y todo se resuelve ese problema. ¿Por qué preguntaron cómo hacerlo? Porque no estábamos seguros. Tapar el valor entonces de aquí. Por eso se lo dudaron. ¿Cuánto debe dar? ¿Son 1250 piezas? Sí. De pino 2 por 2 por 3.2 metros. Entonces, si ya hicieron eso, son especialistas en cubicar. ¿Sí? ¿Cómo? No alcanzo a escuchar. ¿Cuál no entiendo? Siempre comparo por 1 por 10 por 3, 20, en el caso que sea 1 y 1 por 10 por 30 cuando la siempre. 1 por 10. Esa es la medida de comparación. ¿Por qué comparo por 1 por 10 por 3, 20 o por 3, 30? Porque es el parámetro de comparación de pulgadas más. Lo único que buscamos cuántas veces se repite este elemento. Ahora, sí, realmente, ubicar una casa. Es buena idea para el taller, ¿no? No. No. ¿Te da mucho una casa? Sí. ¿Por qué una casa entera? No. Yo creo que no tiene tan... En esta clase vamos a hacer un puente. Ustedes las especificaciones van a estar en la plataforma. ¿La de la gasa de la producción? No, esto. No, la prueba la puedo subir a la plataforma. ¿Y el dibujo? 100 media. Porque sería mentalizarlo a ustedes y qué es lo que van a tener que control. El control va a ser distinto. No van a ser todo igual. Profe, las uniones van a ir especificadas en caso de que son entramados por los largos. El proyecto que ustedes van a ubicar es un proyecto real con todo lo que viene especificado en el proyecto. Yo no va a hacer ninguna modificación al proyecto. Proyecto real, imprimir y se lo puede poner usted. Incluso más que imprimir yo lo tengo. Ya tengo la plantilla base que tengo que copiar. Eso es lo que ustedes van a ver. Si tiene harta información, ustedes van a tener harta información. Si el proyecto tiene sin información, ustedes van a tener que publicar. Por ejemplo, entonces ustedes podrían publicar sin problema. Una cerca no se notan los valores, pero no importa. Pero aquí vamos, cuando empecemos a publicar, y en general les voy a dar alguna recomendación de publicación. Antes de publicar madera, ya no vamos a publicar palo 1, palo 2, palo 3. La idea es que la publicación ustedes sean capaces de traspasar una imagen gráfica o una plantilla de cálculo.
Cuando ustedes ubican acero, ¿cómo lo ubican? Con plantillas de cálculo. O cuando ubican hormigón. Sobre el diámetro de la cera. ¿Cuáles son sus técnicas de ubicación? Buscar la sección y multiplicarla por el largo. O sea, hacer una sección de los... Pero cuando si les pido que ustedes ubiquen un proyecto completo, ¿cómo lo van a ubicar? Por metro. ¿Y cómo van a hacer los cálculos? O sea, después hemos puesto piezas que hay que comprar. Comparar los elementos que son iguales primero. ¿Cuántos son? ¿Ustedes alguna vez han pasado un plano a una plantilla de cálculo? No. Cuando ubicamos pequeños elementos muy académicos, lo podemos hacer así. Pero si ustedes tienen un proyecto real, podrían hacerlo con un método sin pasar ese plano a un método de cálculo. Cuanto a los datos, yo creo que es difícil manejarlo. Es muy difícil manejar un proyecto. Por ejemplo, ustedes les pido ubicar un edificio. ¿Tiene una clase? Haría al menos una planta. Ojalá toda la plata salga igual. Ojalá todo sea, no lo va a decir, no, que lo voy a modelar en un programa 3D y voy a sacar, voy a asignarle propiedad y voy a ubicar el programa. Lamentablemente se puede hacer, pero no siempre se hace. Hay ubicaciones o formatos de pasar un plano. El hecho de que estén en 3D va a ser una ventaja cuando estén bien cargados los modelos, pero actualmente como es mucho en 2D, la forma de ubicar es pasar un plano 2D a una plantilla de cálculo. Y posterior a esta plantilla de cálculo, poder ubicar y sacar toda la información que está aquí. Aquí tengo un ejemplo. No lo he borrado, tengo un ejemplo. Y algo similar a eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto está en presupuesto. No lo vamos a ver en más detalle en el curso de presupuesto y costo. Próximo año. Próximo año. ¿Cuál es tu cabeza? Es que no se separan. A modo de ejemplo, esto que está, a modo de ejemplo de lo que está aquí, esta es una publicación realizada este es un proyecto de un colegio existente en la localidad de Navidad. Es un proyecto real. Antes de entrar a la UYO, que trabajaba en la oficina técnica, estoy dando propuestas. Y la forma más rápida de ubicar era pasar un plano a un valor numérico. Y que lo que está acá en esta plantilla Excel es un plano, pero está llevado a una plantilla de cálculo. No es más que eso. Y este plano reconoce, por ejemplo, reconoce los ejes, ¿ya? O los elementos, por ejemplo, cimiento, los ejes. Vamos reconociendo los ejes tipo fundación, cimiento, y vamos después de alguna forma agregando todas las características. Por ejemplo, si yo conozco los ejes, los largos de los ejes, podría obtener en base a esos largos, si asignamos propiedades sin problema, excavaciones, plantillado, tipos de hormigones distintos, moldaje, enterraduras, llevo todo a un metro lineal, similar a lo que hacen los programas de cálculo o los cálculos 3D. Pero si yo conozco los ejes, puedo conocer todo lo que viene en el proyecto. Si conozco los ejes y los largos de los ejes, puedo asignar propiedades y de alguna forma ir calculando qué es lo que va pasando por cada uno de los tramos. Es difícil cuando ustedes tienen un proyecto de gran envergadura ser capaces de concentrar y que no se equivoquen o tener que estar midiendo por cada elemento. O sea, ustedes ubican excavaciones, van a medir una vez y después van a ubicar, pero van a volver a medir el mismo elemento. ¿Cuál es la pérdida de recursos de hora hombre si ustedes miden cada vez? Versus, si ustedes utilizan plantillas de cálculo, solo miden una vez y pues solamente asignan las propiedades. Por eso un proyecto viene ahí. Recuerden cuando ustedes ubican por eje, vamos a ubicar toda esta zona y después vamos a ubicar toda esta zona y vamos a ubicar un elemento dos veces. Porque aquí hay que un elemento sin ubicar. Pero ubicamos dos veces un tramo. Lo ubicamos después en caso de hormigón, excavaciones u otro. Y si necesitamos largos exteriores, ¿ya? O por ejemplo moldaje,
y ubicamos a eje, vamos a ubicar probablemente un moldaje más corto. ¿De acá? Si ubicamos por los valores, pero si ubicamos por eje vamos a ubicar hasta ahí. Lo que nos pueda faltar y lo que ubicamos en el interior. Pero eso es un tema que en más detalle van a tener que aplicarlo el próximo semestre, porque ahí les voy a pasar un proyecto completo y no les voy a pedir la ubicación. Por supuesto, de costos les voy a pedir el costo. Y para poder estimar el costo, ustedes tienen que ubicar. Y ahí vamos a ubicar a su proyecto de maestro. Pero en general, esto es un sistema de ubicación y con los ejes ustedes podrían sacar cimiento, viga y cadena, ya los largos correspondientes, viga y cadena según tipo de modelo, el hormigón, el fierro, el moldaje, la albañilería, pueden definir las puertas, los metros cuadrados del proyecto, pintura, y faltan más plantillas que están escondidas acá. Pero sin problema, con la plantilla, en una plantilla Excel ustedes podrían determinar puertas, cadenas, pilares, albañilería, puertas interiores, total de estuco, estuco interior, o sea, yo todo el plano lo paso en la plantilla de cálculo. Entonces, si quiero saber cuántos metros cuadrados de estuco hay en el proyecto, sumo total, metros cuadrados de pintura y empiezan a buscar. No es rápido hacer la plantilla, pero de alguna forma es la forma más rápida y ordenada de ubicar. Y aquí descubrí que el Excel tiene límite. Tiene límite en el sentido de crecimiento de forma lateral. No es infinito, no está limitada, pero tengo algunas plantillas que se limitaron en la cantidad de combinaciones de letras. Y cada vez vamos agregando más opciones y más columnas, y va creciendo nuestra plantilla, y por eso necesitaba a veces más de una plantilla para poder esquematizar o vincular un proyecto. Pero es un tema interesante, o estrategia que ustedes van a utilizar. Volvamos a la presentación. Entonces, bajo ese concepto de traspasar nuestro plano a una plantilla de cálculo, vamos a realizar esta publicación que ustedes tienen, o el plano que ustedes tienen en su poder, y lo vamos a llevar a una plantilla de cálculo. Pero antes de hacer este plano, vamos a hacer un ejemplo más sencillo para empezar a trabajar con plantillas de cálculo. Si queremos trabajar con plantillas de cálculo, que en algunos casos el trabajo puede ser colaborativo, o si un grupo 1, un grupo 2, un grupo 3 quiere compartir información, cuando se publica, cuando un plano se pasa a través de la plantilla, lo primero que ustedes deben tener o utilizar es el lenguaje. Si queremos publicar esta fecha, no vamos a hablar todo el lenguaje distinto. Por lo tanto, la publicación en general debe responder al reconocimiento o a la estandarización de nombres de los elementos. Ya vamos a hablar, si empezamos una fecha, vamos a hablar de tirantes o cordón, ya para que queremos publicarlo todo, vamos a tener lo mismo, cordón superior, ¿ya? Cordón inferior, vamos a hablar de los montantes, las diagonales, pendulón, ¿ya? Y en este caso el cordón superior opal. Vamos a empezar a utilizar un poquito más el lenguaje técnico para poder revisar, o si el día trabajamos una parte de la publicación, mañana poder continuar. Ustedes en este momento, yo sé que lo han hecho, han trabajado en publicaciones que duran muy poco plazo. ¿Ustedes alguna vez han publicado un proyecto que están 3 o 4 semanas publicando la misma hora? ¿Se imaginan estar 4 semanas en el mismo proyecto? Y publicaciones hechas a mano pueden estar 3 o 4 semanas publicando un proyecto. No, están todos los días haciendo lo mismo. ¿Se imaginan hacerlo a mano? Entonces ahí ustedes llegan a un recurso, una plantilla de cálculo. Y esa plantilla de cálculo en algunos casos necesita revisiones. O están estudiando un proyecto, empiezan rápidamente, como sé que ustedes son proactivos, apareció la licitación, les gustó, se publicó el terreno y en el aclaratorio hay cambio de materiales. Para buscar recorregir esa publicación, si ustedes no fueron ordenados, si no utilizaban herramientas de cálculo, ¿cómo corrigen esa publicación? Una parte, por ejemplo, tenía estuco y eliminaron los estucos. ¿Cómo rebajan el estuco, esa rondera? O pusieron la cerámica era hasta el 1,20 m y la cambiaron hasta los 2 metros. Es difícil. Entonces, para esa publicación, por ejemplo, podríamos hablar de cordones superiores, diagonales y montantes. Si yo les muestro esta tabla de ubicación, ¿ustedes la entienden? Son los mismos nombres. Vamos a hablar de cordón superior. Te pregunto, ¿cuántos cordones superiores, por ejemplo, en esta cerca aquí?
Entonces nuestra ubicación debería decir que hay dos cordones superiores. ¿Cuántos cordones en este caso inferiores? Entonces estamos acá, nuestra ubicación, cordón superior, acá aparecen 4. ¿Por qué está puesto 4? Porque estas piezas son dobles. Entonces alcanza a especificar. ¿Qué significa? Que hay 4 piezas, ¿bien? Y ese es el largo. Podría haber puesto 2, pero ¿qué significa con el largo? Tendría que haber puesto el largo, el doble del largo. O también la ubicación podría haber dicho cordón superior 2 y 2 y después cordón superior 2 y el largo. O sea, también tiene un lenguaje. Pero si les muestro esa tabla que dice cordón superior 4, ustedes ya entendieron que eran dobles. O sea, la idea de esta tabla es que no necesita una mayor interpretación. Tirante. Pendulón, ¿cuánto hay? Uno, entonces lo más probable es que el plano sea simple. Diagonales, ya que aparecen diagonales, por ejemplo, de 4 de un largo y 2 de otro largo. ¿Qué significa? Que hay distintos largos de diagonales. De alguna forma, estos elementos nos permiten revisar la ubicación. Y otro tema más, mejor aún, cuando ustedes realizan una partida de cálculo, permiten la optimización o aprovechamiento del material. ¿Qué pasa si les pregunto a ustedes cuántas piezas van a utilizar? ¿Qué podría hacer un listado de compras para el precio? Un tema son las placas de madera y los largos. Pero si yo les pido el listado de compras, Por ejemplo, cuando se refería a que los montantes son los que bajan lo que hace lado. Ahí habría que comprar una pulgada por pieza. no, montantes son que quedan al interior. Entonces eran los... Montantes El serán. cordón superior, no, el cordón superior. ¿Ya? Cuando decían doble se refiere a que van 2 piezas pegadas. Porque decía que vayan a ser 2 piezas así como que se dividían Es dos. que en realidad la cercha no se alcanza a notar, pero ahí dicen 2 piezas y van 2 piezas con algunos tacos y van separadas. O sea, van 2 piezas pero van separadas porque van en estas piezas diagonales y montantes van al interior. Conocen diagonal y montante separadas. Una cercha común de madera, que son en este caso las partes, los elementos superiores, ¿ya? O los pares van separados. Y estos hay algunos que son dobles, ¿bien? Y otros que son simples. Pero no vamos a ubicar este proyecto, esta cercha, porque es muy simple para ustedes. Vamos a ubicarnos en el puente que ustedes tienen en su mano. Entonces, nuestro taller, nuestra actividad de ahora es ubicar el puente que ustedes tienen. Está referencial, ¿ya? Puede tener errores o no. Esto es lo que ustedes van a encontrar y van a tener que buscar la técnica o estrategias de ubicación en base a lo que tienen. Por la plataforma virtual le puedo subir la especificación. ¿Está difícil o fácil? Difícil. ¿Cómo lo ubica un ingeniero? Autónoma, pueden aprender a centrar plano. Hay un curso que se realizó hace algunos años que es para, son 3 volúmenes de interpretación, es un manual de interpretación de plano de nivel básico, medio y avanzado. Son 3 volúmenes. ¿Sí? Está, no, biblioteca está en biblioteca porque es un proyecto de título y eso lo puedo pasar si quieren en formato digital. Sí. Nivel básico, medio y avanzado, y ustedes al nivel que están deberían estar en el volumen 3, que es al nivel avanzado. Donde empieza el nivel básico de qué es lo que es un escalímetro, una escala, doblado de plano. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes, ¿saben doblar un plano? Más o menos. Hay normas para doblar un plano. El manual puede tener ciertos errores por ahí, igual fue un trabajo, un proyecto de tesis que algo puede estar, pero en general es bastante bueno para aprender a entender un concepto de plano o empezar a entender la información. También hay un manual de ubicaciones. También fue hecho con proyectos. ¿Por qué los comparto? Porque fueron hechos por sus compañeros años anteriores para compartir sus conocimientos, su experiencia con los demás. Sí, ubicación en general.
Proyectos de 5 publicaciones en madera. Pero todo está en biblioteca. Es un formato digital. Tienen que pedirlo así. Vamos a mirar. No llaman por dónde empezar. No llaman por dónde empezar. O sea, yo sabría por dónde empezar, me tiraría, porque ¿cachai? Aquí están las piezas indicadas, de cuántas son cada una. Pero las dimensiones no las tenemos, pues. Necesitamos un escalímetro de 1,75. ¿Qué onda? ¿Eso si no te largo, genial? Sí, pues. Esto se ve más en blanco, parecido. Debe tener por un computador. Por... Es que me con... No sabe mucho. No, ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Por qué el problema de interpretación de plano? Porque ustedes cuando visualizan un plano tienden a ver detalle y no el contexto general. Y el primer error que cometen y empiezan o intentan ubicar o determinar elementos rápidamente sin entender una lámina. Lo primero que ustedes deben hacer cuando vean una lámina o un proyecto es cruzar antecedentes, especificación con planos. Y si ven solo los planos, de partida intentar visualizar o entender el contexto en general y no los detalles. Después que ustedes entiendan el contexto en general, ven los detalles. De partida hay ciertas reglas que ustedes deberían entender. Cuando miramos, por ejemplo, una vista de elevación, los materiales no son transparentes. ¿O sí? Los materiales no son transparentes. Por lo tanto, si yo tengo una viga, no puedo ver lo que está al otro lado. Yo miro desde afuera, yo solamente lo que se vería es que si estuviera ocurriendo, los ojos humanos no son capaces de traspasar los materiales, un dibujo tampoco. Por lo tanto, lo que voy acá va a ser, por eso hay algunos elementos que están cortados. No significa que esté cortado la baranda. ¿Qué significa esto? Simplemente que la viga curva está antes, por eso de alguna forma no veo el pasamano. Entonces, los elementos más exteriores sería la viga curva y después vendido el pasamano, ¿o no? O el pasamano está cortado en la viga curva. No. Podría ser sí o podría ser no. Con esa vista me permite determinar y saber que el pasamano no se corta. No. Yo lo único que sé es que tengo elementos distintos, que son pasamanos para la distintas alturas y elementos curvos. Esto es una vista en elevación. Después que tiene una vista en planta. Y tampoco. ¿Qué es lo que es una vista en planta? Desde arriba hacia abajo, y tampoco los materiales son transparentes. Pero sí me permite ver ciertos elementos, pero aún veo todo en línea, pero no sé cuántos elementos hay acá. O podríamos saber qué es lo que hay acá, todo qué significan estas líneas. Interrogante, ¿qué significan estas X que están acá? De partir un elemento. Este es el piso, ¿cierto? Se lo puedo ver, ¿está sobre o bajo el piso? Sobre. Si está bajo el piso no lo veo. Por lo tanto hay que empezar a entender qué es lo que es elemento en forma general, y después que ustedes vean la forma general, ven los detalles. Esta es una pasarela que tiene entrada de acceso, hay unos aviones. O sea, lo primero, yo les sugiero, vean el contexto en general, ¿ya? Para saber qué estamos hablando y después los detalles. Si vemos la elevación, vimos la planta, ¿qué será necesario después para entender un poco más qué es lo que estamos visualizando? Una vista de afuera, una planta, entonces nos vamos a los cortes. Aún no nos preocupa los detalles. ¿Qué es lo que hay en el corte? Aparecen elementos inferiores, ¿ya? Aquí aparece el pasamano, ya ahí yo veo el pasamano no está cortado, continuo. Va por el interior de este elemento. Y empezamos a visualizar. Aparece una línea arriba, que probablemente sean las mismas que están acá. Por eso lo veo sobre el piso. Y después empezamos a cruzar información. O sea, tenemos que lograr, desde algunas vistas que ustedes tienen, lograr imaginarse el objeto que viene detrás. O cómo realmente debería ser.
yo sé que no es fácil para todos. Tomar un plano y pensar o imaginárselo como incluso si ustedes quieren mentalmente hacer un recorrido virtual por eso en base a los planos, no es fácil, pero es posible. Yo sé que todos lo pueden hacer, pero siempre lo pueden hacer, siempre que de alguna forma logren imaginarse y empezar a ver. Cuando se empieza un modelo 3D es más fácil, tomo un mouse y lo recorro, pero alguien también tuvo que imaginárselo y darse trabajo para hacerlo, materializable desde pequeños elementos, generar ese modelo 3D. Ustedes aprendan a utilizar modelos 2D o pasar a 3D es bueno porque logran materializar. Un ingeniero constructor debe tomar sin problema un plano e imaginárselo como es. Probablemente digan, no, es que yo no sé nada, cuando lleguen a obra, con su experiencia no entienden los planos, es porque realmente falta experiencia. Pero no se preocupen, en poco tiempo van a tomar los planos y los van a leer sin ningún problema. Esto es un proyecto fácil, aquí no hay instalaciones. Si empezamos en un proyecto con muchas instalaciones, redes o muchos materiales, tiende a ser más complejo. Este proyecto, como les dije, que es muy sencillo de ubicar, es porque es un proyecto muy sencillo de ubicar, pero se tienden a confundir. De hecho, que tengo un elemento curvo, yo sé que la mayoría les confundió eso. Y empezaron a preocuparse cómo lo ubico, cómo lo miro. Porque se empiezan a desgastar o preocupar de detalle, olvidándose del contexto general. Ese es el primer error de la ubicación. Lo primero es entender. Y después que ustedes lo entienden, empezamos a ver detalle. ¿Qué es lo que será esto? Por ejemplo. Y aquí empezamos a ver en detalle. Los planos generalmente llegan información de partida y detalle. Hay detalles que los pueden visualizar y hay mucha información. O sea, hay diagonales y montantes. Por ejemplo, aquí tenemos viga laminada 90 x 342, montante 4x4. Si yo me voy acá, aquí aparece una viga de 90. ¿Será lo mismo? Entonces la viga viene bajo el piso. ¿Los montantes dónde irán? ¿Serán estos? Los montantes vienen en la parte exterior. Pasamanos, dice, aquí hablamos de pasamanos, pie derecho, travesaño, que son los que están acá. Si ustedes observan, el travesaño y pie derecho viene al interior, o el travesaño viene al interior del pie derecho, esta pieza. Y el pasamano va sobre, en este caso, sobre el pie derecho. O sea, si tuviéramos que materializarlo, y le preguntan en obra al maestro, ¿cómo dejamos los travesaños? Fácilmente podrían determinar de que está al interior, incluso ya aparece hasta el detalle del perno, cómo se fija en este caso el travesaño. Son elementos que ustedes tienen que lograr, ustedes van a tener que tener la capacidad. Y para ustedes es complicado, imagínenselo, qué es lo que puede ser para un carpintero, que tiene menos conocimientos técnicos de interpretación o menos herramientas. De alguna forma gráfica, ustedes si le pasan un plano, él va a hacer un plano. Ustedes pueden trabajar en AutoCAD o en otro programa y tener más herramientas para visualizar, y además ustedes en obra van a tener todos los antecedentes del proyecto. Este proyecto tiene un problema que después, si ustedes son ingeniosos, lo van a descubrir cuál es. Está hecho para enanos, a esta altura. O para niños. Tiene 2 metros de altura. O sea, no, las personas son pocos, pero imaginen un puente que tenga, esta escalera que tenga 2 metros de altura. No será. De hecho, hay pocas personas que miden más de 2 metros, pero igual es como bajo, si una pasarela. Aunque sea para personas, tiene 2 metros, es relativamente bajo. ¿Y por qué es tan bajo? No es por la curva, es por la curva, probablemente arriba es alta en la parte más alta, pero aquí tiene este entramado, este reticulado, sigue la curva. Entonces después lo que ustedes empiezan a analizar los materiales, empiezan a entender, estas son las vigas, estos son los montantes que están acá, estos son los pies derechos, travesaños. Cuando tienen AutoCAD tienen más facilidad porque tienen colores, o el dibujante inicialmente lo hizo en colores, lo hizo en capas. Siempre les pasar este plano en papel porque aquí no ven colores, cuesta un poquito más identificarlo. Pero sí tienen que desarrollar la capacidad de ubicación. Y después viene todo lo que es la interpretación de información. Los planos realmente no están en escala. Porque ustedes tienen papel, este plano, si usted dice, dice escala 1.75, si ustedes toman el calímetro, no les dio escala 1.75. ¿O sí? ¿O no se habían dado cuenta que no estaba en escala?
Cuando ustedes tienen un plano, antes de empezar a medir escala, lo que tienen que hacer es verificar que esté correctamente a escala. Y si no está a escala, no lo hago, no lo publico. No. Tienen que encontrar cuál es la escala. ¿Y cómo encuentran la escala? Con una escala regla normal o con la escala más 100 pueden buscar otra escala o ustedes generan su escala en base al proyecto. ¿Cómo ubicar los elementos curvos en un plano? Yo sé que empezaron, no, aquí lo voy a ubicar por el radio, ¿sí? Claro que lo pueden hacer, si aparece la radio curvatura, aparece ahí. Entonces ustedes, como son muy matemáticos, podrían ubicarlo sin problema. Profe, pero la medida, por ejemplo, si yo quiero tomar una longitud de arco, ¿la tengo que hacer con la longitud exterior o tengo que hacer con una longitud promedio? Al volumen en metros cúbicos, Sí. la real de la curva. Entonces, Tiene dos radios y tiene un volumen. Y este sería el volumen no de una viga recta, sino el volumen de una viga. Por lo mismo tengo que, por ejemplo, el AutoCAD me entrega la longitud de arco. Por ejemplo, para el arco afuera son como 13 o 11,3, no me acuerdo. ¿Tiene esto? ¿Cuánto está exagerando? ¿Cuánto es la superficie? En metros cuadrados, ¿cuánto es? Y si se multiplica por el espesor, tiene el volumen. Entonces lo hago como con una corona, por el interior y el exterior. Y ahí tiene la superficie. Saca el área, con el área. También. Si ustedes no tienen AutoCAD, ¿cómo determinarían eso? Por ejemplo, ese largo en obra o la publicación rápida. ¿Cómo utilizo un escalímetro para medir esta curva? ¿Con un escalímetro curvo? No. ¿Con qué? Pueden tomar un hilo y lo hacen recorrer por toda la curvatura y después lo tiran y lo comparan con el escalímetro. O van tomando y doblando el escalímetro para tener un valor muy referencial. ¿Ah? Es que igual tiene el dato del radio, entonces O lo resuelven de forma matemática y no debería ser problema para usted. Yo sé que no hay problema porque esa misma pregunta se la hacen como están en los ramos de cálculo o álgebra, lo hacen sin problema. Los alumnos de primer año, ustedes les piden eso, lo resuelven sin problema, no se quejan. Los alumnos de cuarto año Se queja. Quieren puro salir de la carrera. ya pensemos cuarto, quinto, no pensemos sexto. Entonces ahora cuando ustedes tienen el concepto, se dan cuenta que los planos no están a escala y lo entienden como tal, que no es preguntar no, si va o no va. De hecho, la publicación si es madera es de toda la madera. Y la madera de este proyecto considera todo el acceso de barandas, todo el puente de las vigas, son de madera, los diagonales y montantes, los tensores son de madera, ¿ya? Y cubicar. La madera que ustedes van a cubicar en pulgadas madera es solo la madera cerrada. La madera de producto de ingeniería se cubica en metros cúbicos. Entonces, las vigas curvas y las vigas interiores de madera laminada son en metros cúbicos. Y aquí hay unos tensores de cimento. ¿Cómo se cubican los tensores? Hay un elemento único que cubican en unidad. Y no, que los tensores son circulares. Y las pulgadas madera estamos comparando elementos rectangulares. Si ustedes leen la norma 353, los elementos individuales se calculan en unidades. ¿Cómo llevamos esta plantilla o este plano a un elemento o una plantilla de cálculo? Vamos a empezar a publicar, pero no de la manera tradicional que lo hacen ustedes. Ustedes dijeron que nos habían publicado en plantilla. Yo creo que lo han hecho. No. ¿Cómo convertimos este plano a una plantilla de cálculo? Porque yo les voy a pedir como ejercicio, no que me determinen las pulgadas, yo quiero construir cuánto se necesito el listado de compras. Listado de compras. ¿Ustedes son constructores podrían generar un listado de compras para este puente? No. Deberían, yo sé que pueden. Y ustedes dijeron que estaban en quinto o sexto. Entonces, Cuarto. ustedes dijeron que estaban en quinto o sexto, deberían saber hacerlo sin problema, cómo determinar la cantidad de material para hacer un listado de compras.
también deberían tener la capacidad de decir cuál es el porcentaje de pérdida de la madera. No es nada extraño. ¿Cuántas pulgadas madera utilizó acá? O más que nada, ¿cuál es el listado de compra para este puente? 5 huevos, 3 kilos de harina. ¿Está? Ah, por La un error, Coca-Cola. lo podemos sacar. Todo. Un error haber subido el... Hay que ubicarlo todo. Este es el presupuesto que entregó la unidad técnica, por eso me extrañaba que estuviera la ubicación acá. No hay nada de otro archivo Excel. No, si no debería estar. No está. ¿Por qué me estaban diciendo que lo había subido? El listado de elementos que hay. ¿Cuál es el listado de elementos? Este. Cantidad. ¿Y dónde está la madera acá? ¿Cuál es el listado de compra de madera? No, si esto no alcanzó a llegar. Esto es una ley de cuantificación de materiales que probablemente puede ser o no relevante. A ustedes los van a llamar, por ejemplo, necesito el listado de materiales para el puente. Para hielo. ¿Cuántas? ¿Cuál es el listado? El problema que ustedes tienen fue taller años anteriores. Les pasaba este plano y las especificaciones y tenían 1 hora y media para entregar la respuesta. Por eso era pura nota 1. Sí, que el de ustedes va a ser más difícil, va a ser más fácil. Pero este era un taller. Incluso aparece este plano curvo. Si ustedes ven el video de la carrera, aparece este plano. Porque llevo años usando el mismo plano porque de alguna forma es para entender el concepto que visualmente a lo que parece muy complicado es muy sencillo de publicar. Y en el video aparece un curso de presupuesto y costo que más que la publicación les di 1 hora de clase, o en realidad los 2 módulos de clase para que me entregaran el presupuesto del puente. Y para obtener el presupuesto del puente, evidentemente tienen que primero ubicar todos los materiales, realizar los análisis de precio unitario y entregar el presupuesto. Y los alumnos de quinto año lo saben hacer. Y ustedes dijeron que estaban en quinto y sexto. Entonces deberían saber hacerlo. ¿Cuánto les dio? Lo primero entonces, esa duda de que no sé, yo sé que ustedes saben, ya, vamos a empezar a ordenar un poquito la idea. Que esa es la clave de cubicación y de perderle un poco miedo a estos planos. Si yo veo este plano en cubicación, veo vía curva, vía recta, un entablado de piso, pasamanos, travesaño y unos tensores. Eso es toda la cubicación. ¿Complicado o fácil de cubicar? Como vimos el arco primero, por eso. No es más. Bueno, me faltaba el pie derecho. Bueno, y eso ustedes se complican por cubicar ¿cuánto? 10 piezas de madera. Entonces es un tema de la apreciación o la percepción que ustedes tienen. ¿Cómo ubicamos? Lo vamos a revisar en la próxima clase por la hora. ¿No? El taller lo vamos a postergar 1 semana. Próxima semana vamos a continuar con tu ubicaciones de proyectos. ¿Sí? Revísalo más en AutoCAD, sí, en AutoCAD el plano completo. Vamos a trabajar con ubicación en la próxima semana. Después vamos a realizar la siguiente, deberíamos hacer un laboratorio y después vamos a realizar el taller de ubicación. Paralelo a eso, ustedes van a empezar a trabajar en el trabajo de campo. Si no van a estar apurados. Van a tener todo el mes de junio y las primeras semanas de julio para realizar su trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando ellos están por aquí? ¿Quién guarda esta foto? ¿Lo guardó usted?
Ya le saco los 300 Parece que lo estudiando con la ¿Usted ha encontrado el libro? No me quedo. Pero la publicación, avanzan ustedes, debería decir. Ustedes van a avanzar. Ustedes su publicación, o lo que van a hacer en sus casas, para revisarlo la próxima semana, van a hacer la identificación del elemento. Primer elemento, por ejemplo, viga curva. Viga, curva, escuadrilla o dimensión, por ejemplo, el 90 por 240 y tanto. 340. Por 340 y algo, 342. ¿Ya? Viga curva. Cantidad, 2. Como una. Es una que ustedes ven y la otra que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a Sí, de empezar una a ala. hacer? Vamos a tomar los datos del plano y los vamos a empezar a llevar a una tabla. Eso es difícil. Después viga recta. De 90 por 342 son 2 y largo. Largo, largo. Entonces, solamente estamos tomando datos del plano. ¿Qué más tiene que poner? La idea es que ustedes cuando publiquen sean ordenados. Van a publicar por elevación o por plano. Van a publicar. ¿De qué me refiero? Elevación, van a ir de un lado hacia el otro, o van a ir de por planta de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O van a publicar de otra modalidad, de los elementos más grandes por los elementos más pequeños. Así que, ¿cuál van a ser? ¿Más grande y por más pequeño? En realidad, de abajo hacia arriba o elementos más pequeños. Lo hacemos de abajo hacia arriba. De partida los elementos que primero topamos de abajo, de hecho van a ser las vigas, que son los más grandes, pero si vamos de abajo hacia arriba, lo primero que tenemos después de las vigas son los montantes. Entonces ustedes van a tener montante y diagonal, que son los que están en el rayo inferior. ¿Cuántos montantes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 montantes. De escuadrilla, el 4x4 por 6. De escuadrilla 4x4 y el largo. Después estos son montantes. Diagonal hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 diagonales de 4x4. ¿Qué más tenemos? Después subimos, después de un real y montante vamos a subir y vamos contra el piso. Y esas son piezas de 2x6. 2x6, esto es piso. ¿Ya? ¿Qué es lo que me falta aquí? Probablemente la especie. Esto es pino radiata, esto es laminado, ¿ya? También es información que estamos tratando de entrar. Después tenemos el piso, una cantidad que son como 64, parece, si no me equivoco, y el largo. Sigo subiendo, ¿ya? Sigo subiendo inmediatamente, después vamos a tener los pies derechos, que son de 3x3, son 19 por ambos lados, o 19 en una cara. Entonces no son 19, son 19 por 2 y un largo que ustedes determinan. Si seguimos avanzando, después vamos a tener los travesaños, que van a estar de 2 por 3, una cantidad, y después tenemos el pasamanos, donde es 2 por 3, una cantidad. Pero son 2 y el largo, y estos son 4 del largo que ustedes determinan. Eso es lo que vamos a determinar. Vamos a seguir avanzando, pues vamos a tener los tensores que están acá. ¿Ya? Los tensores que son de un largo, hay 3 largos distintos. Profe, ¿y no se publica cómo decirlo, la parte cuando se camina? Ahí está, piso. Ah, Que van a ser rápido. Y después lo último que van a publicar ustedes va a ser lo que está arriba, que es como el reticulado que está súper. Y cuál, la publicas. Y después ya nos vamos a ver. ¿Cuánto nos demoramos en esto? No se ve. No, Rita, pero la idea es que ustedes van a hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Al final, un plano que parecía al comienzo un poco legible, les costaba entenderlo, no me di que trataba, no la entiendo. profe, el taller de la próxima semana. No, la próxima vamos a hacer taller. Cállate.
Porque no quiero poner nota 1. Entonces, Todo bien. ahí de la semana subsiguiente, ¿Ya? Yo les voy a pasar un plano. o material No, sumario. vamos a hacer la forma clásica en papel. ¿Por qué el archivo digital? Porque les doy muchas herramientas. Por ejemplo, si ustedes ven el AutoCAD de esto, está con color. Si les paso un archivo digital, ustedes van a tener computador. Va a ser complicado trabajar en estas mesas y van a tener muchas herramientas. Yo quiero que ustedes interpreten planos, interpreten información. Bueno, y después aquí ustedes deberían sacar cuál es la cantidad de pulgadas maderera o metros cúbicos. ¿Ya? Después podríamos estimar la cantidad de piezas y podríamos generar nuestro listado de compra, determinar porcentaje de depende y todo lo que nosotros queremos lo vamos a sacar ahora con estos datos. Ahora viene el manejo de estos datos. Entonces avancen. La idea es que ustedes para la próxima clase tengan la publicación completa y el listado de compra. No lo vamos a hacer en clase, lo vamos a revisar. Todo sea por notas.